Bueno, muy buen día. El día de hoy su presentador es Francisco Javier Ramírez, médico general con enfoque académico en el manejo de pacientes críticos, urgencias, emergencias, ecografía y demás temas relacionados con el cuidado de pacientes en condiciones críticas. El día de hoy vamos a ofrecerles una pequeña presentación bastante general sobre la alteración aguda del estado mental o alteraciones del estado de conciencia en términos generales. Con respecto a su definición, básicamente son cualquier tipo de cambios en la función cognitiva, psicológica o directamente en el nivel de conciencia y puede manifestarse de muchísimas maneras. Una de ellas es confusión, haciendo referencia al delirium, a la encefalopatía, cambios de comportamiento que pueden hacer referencia también a enfermedades psiquiátricas y cambios en el estado de alerta que pueden estar mediados por estados de hipoperfusión, como puede ser estados de choque o alteraciones del sistema nervioso central, hemorragias intracraneales u otras enfermedades similares. Con respecto a las etiologías, vamos a tener muchísimas posibles etiologías. En un momento vamos a ampliar un poco más esta información, pero tenemos estos grandes grupos. Disfunciones primarias del sistema nervioso central, que hace referencia a enfermedades que afectan directamente el sistema nervioso central, como les mencionaba hace un momento, infecciones, abscesos intracerebrales, meningitis, encefalitis, hemorragias intracraneales, masas intracraneales, etcétera. Tenemos también el grupo de la hipoxia y la hipoperfusión, en el cual tenemos pacientes en estado de choque con cualquiera de sus modalidades u otros estados de hipoperfusión, como por ejemplo un estado de hipoperfusión transitorio generado por una arritmia cardíaca o similares. También tenemos las causas endocrinas o metabólicas que pueden estar mediadas por alteraciones en electrolitos, consumo de tóxicos, etcétera. También las relacionadas directamente con sustancias y fármacos, las causas psiquiátricas y las causas medioambientales. Las causas medioambientales hacen referencia, por ejemplo, al ahogamiento, a la hipotermia, entre otras. Una buena mnemotecnia que se ha desarrollado no es la única, simplemente nos permite ayudarnos a recordar de forma más rápida, de forma general, cuáles son las causas más importantes de este tipo de alteraciones, pero siempre va a ir muy de la mano de nuestra epidemiología local, que es lo que más frecuentemente vemos como causa de alteración del estado de conciencia en el centro de salud en el cual estemos trabajando. En algunos sitios será más frecuente las causas tóxicas, en algunos otros sitios serán más frecuentes las causas de hipoxia, hipoperfusión, en otras serán más frecuentes las causas de alteración del sistema nervioso central. Entonces tenemos la mnemotecnia A, E, I, O, U, que hace referencia a alcohol, epilepsia, electrolitos, endocrino, insulina, sobredosis, oxígeno, uremia, trauma, temperatura, infecciones, psiquiátricos, ictus, convulsiones, choque. Básicamente encierra todas estas causas que ya hablamos previamente. Personalmente no me resulta de mucha utilidad el uso de estas mnemotecnias. Creo que a la hora de determinar etiologías, dado que son grupos tan amplios, es preferible sentarse a revisar verdaderamente cuáles son las causas y cuál es el grupo de causa que estamos sospechando en un paciente determinado. Eso muchas veces es fácilmente obtenible a través de una anamnesis inicial. Por ejemplo, un paciente que se golpeó la cabeza y posteriormente desarrolla somnolencia, muy probablemente va a ser una disfunción primaria del sistema nervioso. Un paciente con una enfermedad renal, una de las causas más frecuentes de alteración del estado de conciencia son las alteraciones electrolíticas, entonces estaríamos dentro del grupo de las causas metabólicas. Un paciente que el familiar refiere que tuvo un consumo de un tóxico, pues directamente lo vamos a encerrar en el grupo de sustancias y fármacos. Asimismo, pacientes con enfermedades psiquiátricas subyacentes, que va a ser la gran mayoría de los casos, que ya se conozca la enfermedad psiquiátrica que la persona presenta, nos va a ofrecer este diagnóstico de entrada, nada más con la información que le preguntamos a la familia del paciente. Hay varias consideraciones que tenemos que tener, entre ellas que la aparición gradual sugiere la presencia de una infección,
abscesos intracerebrales, meningitis, encefalitis, procesos metabólicos, alteraciones electrolíticas o una lesión ocupante de espacio que está aumentando de tamaño. Un tumor que aumenta de tamaño rápidamente, también puede pasar esto con los abscesos u otro tipo de lesiones similares. También debemos tomar en consideración que usualmente es una entidad o una manifestación clínica multifactorial. Entonces vamos a tener varias cosas al mismo tiempo en una gran proporción de pacientes. Entonces puede llegarnos el paciente deshidratado, con uso de medicamentos de alto riesgo que pueden causar alteración del estado de conciencia, como opioides, y adicionalmente con alguna enfermedad que afecta el sistema nervioso central o un estado de choque, por ejemplo. Entonces, usualmente vamos a tener todo este tipo de manifestaciones de forma conjunta que nos van a desencadenar esta alteración del estado de conciencia. Con respecto a las causas, ampliando un poco más esta información, estamos en la sección de etiología. Tenemos este estudio, este cuadro es sacado del libro sobre coma y estupor y su evaluación diagnóstica de Drauner y Posters, que vamos a dejarles la referencia también al final del video en la descripción, en el cual nos reportan las causas de estas alteraciones del estado de conciencia, especialmente coma de etiología desconocida, en este grupo de 500 pacientes. En este libro particularmente diferencian las causas según si son lesiones supratentoriales, si son lesiones subtentoriales o infratentoriales, si son alteraciones difusas, metabólicas, endocrinas, o si son causas psiquiátricas específicamente. No voy a ahondar mucho en las causas, pero la principal manifestación causa de estas alteraciones del estado de conciencia fueron causas metabólicas o disfunciones cerebrales difusas, dentro de las cuales se reportaban encefalitis, encefalomielitis, hemorragia subaracnoidea, convulsiones, estados posictales, contusiones cerebrales, alteraciones neuronales primarias, alteraciones metabólicas extrínsecas como falta de oxígeno, isquemia, hipoglicemia, causas nutricionales, encefalopatías de diversa índole, enfermedades endocrinas, entre otras. Una causa importante en este grupo fueron las intoxicaciones, como podemos ver, 149 pacientes, y el resto se dividían predominantemente en las lesiones supratentoriales y en las lesiones subtentoriales, que todas tienen cada una su grupo de manifestaciones y etiologías más comunes. Con respecto a las manifestaciones, en términos generales son muy variables, pero como les mencionaba, alteración del estado de conciencia en sí mismo no es un diagnóstico, es una descripción general de una manifestación más específica que habrá que describir en las historias clínicas y que asimismo nos servirá para, desde un punto de vista de diagnóstico cognitivo, acercarnos un poco más a las posibilidades diagnósticas. Entonces podemos tener pacientes que están hiperalertas, que están muy pendientes de todo lo que sucede alrededor, algo anormal. Esto es particularmente común en pacientes con encefalitis, con enfermedades psiquiátricas que pueden estar en este tipo de estados mentales. También pueden presentar somnolencia, letargo, catatonia, disociación, obnubilación, estupor, mutismo asinético, entre otros subtipos de manifestaciones clínicas. Todas estas manifestaciones tienen diferentes características y podremos hablarlas de forma mucho más específica en otro video si así lo desean. Un estado poco conocido es el estado de mínima conciencia, el cual abordaremos más a detalle más adelante. Básicamente son pacientes que están casi en un estado de coma, pero aún tienen ciertas manifestaciones que nos sugieren un nivel, como su nombre lo indica, de que aún están mínimamente conscientes. También tenemos los estados vegetativos y directamente el coma. Como les mencionaba al principio, dado que son manifestaciones ampliamente variables y heterogéneas, algunos autores, como por ejemplo los autores del libro que les mencionaba al principio, recomiendan que más que establecer una clasificación específica, ejemplo, poner el paciente está somnoliento, describir el estado de conciencia del paciente, a qué responde, a qué no responde y cuáles son las alteraciones neurológicas que tiene. Esto porque un paciente que tiene, por ejemplo, una encefalitis puede pasar rápidamente de un estado de hiperalerta a somnolencia, a disociación,
posteriormente a estupor, a un estado de mínima conciencia, inclusive al coma, en caso de que haya un progreso de la enfermedad sin un tratamiento adecuado. Dado lo anterior, es preferible que describamos de la forma más precisa y detallada posible el tipo de alteración y cómo cambia dinámicamente en el tiempo las manifestaciones del paciente. Una aclaración, y dejamos esta imagen aquí de fondo, sobre el valor diagnóstico del examen neurológico en el coma de etiología desconocida. Eso no solamente aplica para el coma de etiología desconocida, pero también aplica para otros estados de alteración del estado de conciencia. A pesar de que tradicionalmente en la medicina se le ha dado un valor casi que infaltable al examen físico, y sí, es muy importante, pero lo que nos dicen todos los estudios actualmente de evidencia científica, medicina basada en evidencia, es que el examen físico, específicamente el examen neurológico para nuestro contexto, si bien es importante y nos permite sospechar ciertas enfermedades, tiene un valor diagnóstico limitado y siempre debe complementarse con otros estudios adicionales. Si no, muy probablemente nos vamos a quedar corto en una importante proporción de los casos. Entonces, la conclusión de este estudio en particular, hablando específicamente del coma de etiología desconocida, fue que el examen físico, debido a su, digamos, mediocre rendimiento diagnóstico, no nos permitía ni descartar ni confirmar enfermedades solo a través de este examen neurológico. Entonces nos dice: la ausencia de signos neurológicos focales en pacientes en estado comatoso agudo no debería detenernos para realizar un estudio paraclínico completo que incluye estudios cerebrales. Entonces, nos recomiendan, en el contexto de las emergencias, debemos realizar un examen neurológico conciso, dirigido, que nos debe servir como una parte de un estudio multimodal del proceso diagnóstico de los pacientes con coma o con alteraciones del estado de conciencia de origen desconocido. No tenemos que enfocarnos tantos en esto, solo realizar una evaluación general que podemos protocolizar de acuerdo a nuestros conocimientos, y muy probablemente será suficiente, porque de todas maneras tendremos que proceder a solicitar otros estudios diagnósticos más avanzados, como tomografía, resonancia, electroencefalograma, entre otros. Ahora, volviendo a la alteración del estado de conciencia de tipo estado de mínima conciencia, nos hace referencia a un paciente que responde prácticamente de forma nula a los estímulos externos, pero que puede presentar alguna de las siguientes manifestaciones. Puede que el paciente, digamos, le hagamos un frote external y no responda, o puede que directamente lo chucemos con una aguja y no tenga ninguna respuesta al dolor, pero que pueda seguir órdenes. Ejemplo, abre los ojos y le decimos parpadee y puede parpadear, por ejemplo, o decir apriete la mano y puede apretar la mano. Seguimiento de comandos simples. Adicionalmente, puede tener gesticulaciones verbales o motoras para decir sí y no, independientemente de la veracidad de esa respuesta. También puede presentar verbalización inteligible, o puede tener ciertos movimientos con algún tipo de propósito. Por ejemplo, tenemos un paciente en estado de aparente coma que no responde a nada más, pero de la nada sube su brazo y se rasca una parte del cuerpo, o se toca la nariz, o se toca la boca. Este tipo de movimientos con propósito son un indicativo de que el paciente no está en un estado de coma completamente, sino que está en un estado de mínima conciencia. Ahora, usualmente el estado de mínima conciencia se describe como un estado temporal que puede eventualmente progresar al coma si la causa no se resuelve o empeora, o que puede hacer una regresión hacia otros estados de alteración del estado de conciencia, pudiesen reportarse como menos severos, como estuporoso, letárgico o eventualmente somnoliento, o volver al estado de alerta. Entonces, en términos generales, son estados dinámicos. Ahora vamos a pasar a hablar del manejo inicial. Esto nos habla del abordaje de cómo vamos a enfocar estos pacientes que nos llegan al servicio de urgencias y nosotros tenemos el primer contacto con él. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer de forma organizada, escalonada?
Entonces, lo principal de forma inicial es identificar y tratar causas críticas y que sean fácilmente reversibles o sean sensibles al tiempo antes de proceder a hacer una evaluación diagnóstica completa. Entonces, en este grupo de cosas que debemos de hacer, tenemos que debemos realizar un enfoque ABCDE o una evaluación de todos los sistemas generales de la función orgánica. Entonces evaluar cómo está la respiración, si está con dificultad para respirar, hipoxemia, administrar oxígeno, si el paciente está en un estado de choque, solucionar el estado de choque, si el paciente tiene alguna otra alteración como una contusión cervical que nos haga sospechar de un choque neurogénico similar, es hacer una estabilización de la columna cervical y demás intervenciones críticas en los pacientes que llegan con este tipo de manifestaciones. Podemos hacer una identificación rápida de las posibles etiologías subyacentes. Por ejemplo, un paciente que tuvo un golpe en la cabeza, ingresa, lo revisamos rápidamente, vemos que tiene pupilas anisocóricas y que no son reactivas a la luz, son poco reactivas a la luz. Eso nos pudiese indicar un sangrado intracerebral, lo cual nos ayudaría a enfocar de forma rápida y directa la posible causa de la alteración del estado de conciencia. Adicionalmente, se recomienda, en caso de pacientes que están en estado de coma, calcular la puntuación del coma o puntuación CAM cuando sospechamos de un delirium para poder determinar qué grado de severidad de alteración del estado de conciencia o de la severidad del coma presenta el paciente. Esto también nos puede ayudar a establecer un pronóstico y ayudarnos a enfocar hacia unas posibilidades diagnósticas de forma un poco más estrecha. Con respecto a las puntuaciones del coma, tenemos la escala básica y la más recomendada actualmente, que es la escala de coma Glasgow, que eventualmente pudiese combinarse con escalas como la APU o AVPU, que también nos puede ayudar a clasificar este tipo de pacientes. Dentro de las intervenciones iniciales también se recomienda comprobar la glucometría porque es muy frecuente estas alteraciones del estado de conciencia relacionadas con la hipoglicemia. También se recomienda iniciar una monitorización cardíaca continua y pulsoximetría para tener, digamos, una monitorización continua de los signos vitales del paciente y poder saber si está tendiendo hacia un deterioro o si estamos teniendo una mejoría en los parámetros vitales del paciente. Adicionalmente, se recomienda obtener accesos intravenosos, preferiblemente 2 accesos, y empezar a solicitar los estudios de laboratorio iniciales que busquemos realizar. También podemos planificar una neuroimagen precoz si se sospecha una causa de alteración en el sistema nervioso central. En un momento vamos a profundizar más sobre cuáles son las indicaciones de la realización de neuroimágenes en este tipo de pacientes. Y si el paciente llega con un familiar, con alguna persona que nos pueda brindar información adicional para realizar una anamnesis objetiva, pues también tenemos que enfocarnos en esto. También hacer acá una aclaración: cuadros de inicio brusco o que empiezan directamente con un estado de coma, debemos de considerar causas a su vez de inicio súbito, como pueden ser las convulsiones, como pueden ser las enfermedades cerebrovasculares, lesión cardíaca súbita, un choque cardiogénico, muerte súbita de origen cardíaco, sobredosis o intoxicación. Aquí tenemos un algoritmo de cómo enfocar estos pacientes cuando recién nos están llegando a nosotros al servicio de urgencias y tenemos este primer contacto con ellos. Este algoritmo es sacado de la Sociedad Americana de Medicina Familiar, la AFP, y lo que nos recomienda es evaluar primero la secuencia ABCDE, la secuencia de evaluación de urgencias de pacientes en estado crítico. Si hay alguna alteración la resolveremos, si no empezaremos con los siguientes pasos. Entonces es como lo mencionaba previamente, según los pasos que les comentaba, solo que he puesto en el algoritmo. Vamos a revisar los signos vitales, a tomar niveles de glucosa, vamos a buscar testigos, a hacer un examen físico dirigido. Y si encontramos un diagnóstico que sea tiempo sensitivo, entonces vamos a tener que hacer una intervención de acuerdo al diagnóstico que presente el paciente. Entonces, si encontramos una hipoglicemia, entonces vamos a administrar dextrosa para resolver la hipoglicemia. Si encontramos signos de sangrado intracraneal, tenemos que llevar directamente el paciente de forma urgente a una neuroimagen para definir cuál sería el tratamiento neuroquirúrgico ideal para este paciente. Si tenemos una sobredosis, por ejemplo, por opiáceos o algún tipo de medicamento, debemos ofrecer un manejo de soporte y verificar si hay algún tratamiento de tipo antídoto que podamos ofrecerle al paciente. Y si es un paciente en estatus epilépticos, tendremos que resolver el estatus epilépticos
Si es un paciente con sepsis, tendremos que iniciar todo el manejo de la sepsis relacionado con esta enfermedad en específico. Si no encontramos un diagnóstico crítico que sea tiempo sensitivo, entonces vamos a empezar a hacer un análisis y una evaluación mucho más detallada, hacer un examen físico un poco más amplio, hacer una historia clínica con los familiares disponibles de forma más detallada y solicitar exámenes de acuerdo a nuestra sospecha diagnóstica. Si a pesar de los estudios iniciales no encontramos una causa clara, podemos realizar neuroimagen si es que aún no se ha realizado, y si a pesar de las neuroimágenes iniciales aún no encontramos un diagnóstico evidente, podemos considerar realizar resonancia magnética, electroencefalograma, punción lumbar, que eso también nos va a ayudar a definir estos posibles diagnósticos. Ahora, con respecto a las causas críticas, estas son unas recomendaciones generales sobre qué hacer cuando estamos en la parte de la secuencia ABCDE de urgencia. Si tenemos insuficiencia respiratoria, administrar oxigenoterapia, administrar ventilación con bolsa, mascarilla, si es un paciente que está en apnea o que está con un periarresto cardíaco, poner bajo ventilación mecánica en caso de que sea necesario, tratar los estados de choque con soporte hemodinámico inmediato, sea a través de fluidoterapia o a través de vasopresores o incluso inopresores en caso de que sean necesarios, tratar la hipoglucemia en caso de estar presente, tratar las convulsiones según el enfoque específico de las convulsiones que estemos presenciando en el momento y administrar antídotos como por ejemplo naloxona para la sobredosis de opiáceos en caso de que presentemos una circunstancia como esa. Estas son algunas recomendaciones clave, también recomendadas por la Sociedad de Medicina Familiar de Estados Unidos, que son una de las sociedades que tienen una guía de manejo más detallada sobre el manejo de este tipo de manifestaciones, las alteraciones del estado de conciencia. Entonces, tenemos aquí la primera recomendación: el delirium frecuentemente no es evaluado de forma adecuada y puede corresponder a enfermedades médicas críticas o a condiciones críticas, por lo cual nos recomiendan siempre en pacientes en los cuales sospechemos delirium hacer una evaluación preferiblemente con escalas como la escala CAM, la escala CAM, para confirmar la presencia de delirium en este tipo de pacientes, lo cual también nos puede ayudar a enfocar un poco más el diagnóstico. En el caso de que la etiología sea clara desde el principio, se hará un manejo dirigido hacia etiología, pero en términos generales lo que nos recomienda esta sociedad es que si la etiología no es clara y verdaderamente vemos que hay algún riesgo de que el paciente pueda tener una patología intracraneal, deberíamos de hacer una neuroimagen desde el principio como parte de los estudios iniciales de este tipo de pacientes, no solo en estado de coma, sino pacientes con alteraciones del estado de conciencia en términos generales. Entonces, realmente para la gran mayoría de pacientes vamos a solicitar una tomografía de cráneo de forma inicial, porque es muy poco probable que tengamos un paciente con etiología clara y que tenga un bajo riesgo de alteración intracraneal. Realmente las únicas causas serían, por ejemplo, un paciente que se haya intoxicado con algo y tengamos la información clara de que el paciente consumió dicha sustancia y que después de eso fue que presentó el estado de conciencia. Eso es una de las posibilidades y son de las únicas posibilidades en las cuales vamos a omitir la toma de estas tomografías, pero en la gran mayoría vamos a requerirla desde el principio. Adicionalmente nos dan acá un dato muy importante sobre el electroencefalograma, y es que según estudios que ellos han realizado, entre el 8 y el 30% de los pacientes con alteración del estado de conciencia sin una causa obvia terminan teniendo una crisis epiléptica no motora, que son pacientes que vamos a ver en un estado de conciencia alterado, como por ejemplo en un estado de coma, en un estado de letargia, en un estado de estupor, que no responden a estímulos externos o responden parcialmente, no tienen convulsiones motoras evidentes, pero tienen convulsiones no motoras y están en un estatus epiléptico no motor, que la única forma de diagnosticarlo es con un electroencefalograma. Entonces, si después de los estudios iniciales no encontramos nada y el paciente persiste con la alteración del estado de conciencia a pesar de las intervenciones iniciales, es razonable que se realice un electroencefalograma para intentar identificar la causa, como habíamos visto en el algoritmo previamente que les mostré. Adicionalmente, en pacientes que tienen alto riesgo de delirium, debemos iniciar manejo preventivo para disminuir la incidencia de este tipo de alteraciones en pacientes hospitalizados. El delirium en sí mismo es una enfermedad aparte, es una manifestación aparte que podríamos ver en un video también
por aparte debido a lo extenso que es. Con respecto a la medicación para el manejo de las alteraciones del estado de conciencia, solo debemos utilizar medidas farmacológicas cuando las medidas no farmacológicas sean insuficientes y cuando sean absolutamente necesarias para controlar el comportamiento de la persona. Esto es particularmente importante en pacientes con estados de hiperalerta o en pacientes agresivos. Recordemos que la agresividad también es una alteración del estado de conciencia que particularmente se relaciona con enfermedades psiquiátricas, pero puede estar presente en otro tipo de manifestaciones difusas del parénquima cerebral, como encefalopatías de diversa índole o encefalitis. En este tipo de casos en el cual el paciente represente un riesgo para sí mismo o para las personas que lo rodean, podemos considerar la administración de ciertos medicamentos para controlar este comportamiento agresivo y prevenir o mitigar este posible daño que el paciente se pueda generar a sí mismo o a los que lo rodean. Con respecto a unos criterios o recomendaciones de buena práctica en neurología, se recomienda que en pacientes adultos mayores que presentan alteración del estado mental o síntomas de confusión, no asumamos que el paciente tiene demencia, haciendo la aclaración de que la palabra demencia hoy en día no está recomendada, sino que se denominan a todo este tipo de enfermedades trastornos neurocognitivos mayores. Este cambio se hizo debido a que justamente estaba generando que esta palabra fuese tomada por parte de los profesionales de la salud como un sesgo que se denomina anchoring o sesgo de tomar decisiones muy tempranas o cerrarse tempranamente. Entonces vemos un paciente anciano, 80, 90 años con alteración del estado de conciencia, lo hemos confundido y asumimos que tiene demencia. Pero realmente lo que se recomienda es hacer una evaluación completa porque podemos tener pacientes, incluso con un diagnóstico previo de demencia, que tengan un delirium sobreagregado o sobreimpuesto que nos esté causando esta descompensación en el estado mental del paciente. No se recomienda el uso de antipsicóticos como primera línea de tratamiento para tratar los síntomas de la demencia y adicionalmente no se recomienda utilizar sujeciones físicas para mantener a los pacientes inmovilizados. Tampoco se recomienda la utilización de medidas farmacológicas para sedar a los pacientes que tengan alteración del estado de conciencia, a menos que las medidas farmacológicas definitivamente no sean efectivas. Con respecto a la caracterización diagnóstica y semiológica inicial, realmente hay poca evidencia sobre cómo de forma precisa, objetiva, se debe hacer esta caracterización, más tomando en cuenta las limitaciones del examen físico. Vamos a ver muchos libros, particularmente libros antiguos, que nos proponían una caracterización basada predominantemente en el examen neurológico, pero hoy día sabemos que esto es insuficiente y que hay muchos pacientes que pueden tener otros diagnósticos y que el examen neurológico no nos va a facilitar llegar a ese eventual diagnóstico. Por ejemplo, el libro que les mencionaba al principio sobre coma y su evaluación diagnóstica nos recomienda hacer una evaluación de si sospechamos una lesión supratentorial, infratentorial o una causa metabólica de acuerdo a los hallazgos en el examen físico. Entonces, en el caso de las lesiones supratentoriales, las más prevalentes son masas, lesiones ocupantes de espacio a nivel intracerebral, abscesos, hemorragias intracraneales o enfermedad cerebrovascular en términos generales, que pueden presentarse con hemiplegia, déficits motores, déficits específicos según la zona afectada, o pueden manifestarse con síndromes de herniación. Entonces, este tipo de pacientes, si tenemos manifestaciones claras como estas en el examen neurológico, pudiese ayudarnos a enfocar cuál es la causa sospechada y en ese tipo de casos, por ejemplo, pedir una tomografía de cráneo. En pacientes con lesiones infratentoriales pueden cursar con signos cerebelosos, trastornos de los movimientos oculares, etc., en el cual también pudiese ser la tomografía de primera línea o de acuerdo a la sospecha diagnóstica, pudiésemos solicitar de primera línea una resonancia magnética cerebral. Particularmente, por ejemplo, para enfermedades cerebrovasculares posteriores o pontinas,
puede ser de mayor utilidad la resonancia magnética. Asimismo, si encontramos manifestaciones como asterixis, reflejo palmomentoniano, golpe clavelar presente positivo, ese tipo de hallazgos nos enfocan más hacia una causa metabólica que podría llevarnos a pensar en una encefalopatía, justamente de esta misma etiología, solicitar estudios como función renal, electrolitos séricos, niveles de drogas séricas, etcétera, de acuerdo a lo que sospechemos de forma específica. Con respecto a los diagnósticos diferenciales, realmente son muy amplios, se relacionan con las mismas etiologías que hemos evaluado desde el principio, pero vamos a darle particular énfasis en esta diapositiva a las causas psicógenas de alteración del estado de conciencia. Como vimos al principio, realmente las causas psicógenas y alteraciones del estado de conciencia son una minoría, son una gran minoría de los 500 pacientes que se evaluaron en el estudio reportado en ese libro. Solamente 8 tenían una causa psicógena como alteración del estado de conciencia. Debemos recordar que aunque hay ciertos hallazgos al examen físico que nos sugieren la posibilidad de que determinada alteración del estado de conciencia sea de origen psicógeno, no nos confirman que sea así, y podemos tener pacientes que tengan estos hallazgos sugestivos de algo psicógeno, pero que terminan teniendo una enfermedad grave subyacente de todas maneras. Así que por eso siempre los trastornos psicógenos son un diagnóstico de exclusión. Después de que confirmamos que no es ninguna otra enfermedad grave o no es ningún otro diagnóstico grave o potencialmente mortal, podemos entonces considerar eventualmente una causa psicógena. Ahora, algunos de los hallazgos típicos en la exploración son pacientes que hacen resistencia activa a la apertura ocular y que cuando tomamos un brazo, por ejemplo, y lo ponemos por encima de su cabeza y lo dejamos caer, puede presentar una desviación intencionada del brazo, es decir, no responde al dolor, pero cuando ponemos el brazo y lo dejamos caer sobre su cara, puede desviarlo para que no golpee su cara. Este tipo de hallazgos al examen físico son manifestaciones muchas veces inconscientes, automáticas, reflejas, por lo cual nos puede ayudar a enfocarnos más hacia la posibilidad de algo psicógeno, pero como les mencionaba, el examen físico por sí solo no nos puede hacer diagnosticar de forma definitiva este tipo de alteraciones. Ahora, con respecto al estatus convulsivo no epiléptico, que son las convulsiones no motoras, que solo podremos diagnosticar con electroencefalograma. Aquí nos dan las recomendaciones. Esta también es una recomendación de la AFP, la Sociedad de Médicos Familiares de Estados Unidos. Nos dicen, con pacientes con alteraciones persistentes del estado mental y que aún no logremos encontrar un diagnóstico después de toda la evaluación inicial, debemos considerar realizar electroencefalograma para el diagnóstico de esta enfermedad. Ahora, vamos a pasar a los diagnósticos complementarios que podemos considerar desde el ingreso, todo lo que podemos solicitar en este tipo de pacientes de acuerdo a la sospecha. Idealmente no debemos de solicitar todos estos exámenes de forma automática ante todo paciente con alteración del estado de conciencia, sino que en la medida de lo posible debemos hacerlo de forma enfocada, dirigida, para evitar desgastar todos los recursos del sistema de salud. Entonces tenemos el hemograma para evaluar signos de infección, leucocitosis, anemia, etcétera, panel metabólico básico, dentro de los cuales podemos encontrar pruebas de función hepática, bilirrubinas, transaminasas, creatinina, BUN, electrolitos, gases arteriales, entre otros, que también nos pueden ayudar a determinar cuál es la causa probable de lo que el paciente presenta. También nos reportan aquí por aparte los gases arteriales, dependiendo de la referencia que ustedes lean, para encontrar los gases arteriales por aparte o dentro del panel metabólico básico que se le solicita al paciente. Química hepática, como les mencionaba, podemos también solicitar albúmina, pruebas de coagulación, INR, PT, PTT. Podemos solicitar hemocultivos en caso de que se sospeche una infección. Uroanálisis en caso de que sospechemos de una infección de orina, por ejemplo. Realmente el análisis toxicológico de orina a día de hoy no está recomendado porque su capacidad diagnóstica es muy limitada, tiene muchos falsos positivos, muchos falsos negativos y su valor diagnóstico termina siendo muy pobre.
Podemos considerar tomar niveles séricos de fármacos, particularmente cuando sospechamos de intoxicación por paracetamol, por salicilatos, entre otros, y podemos considerar también el electroencefalograma, incluso desde el principio, para pacientes en los que definitivamente sospechamos un estado epiléptico no convulsivo. Con respecto a los hallazgos electrocardiográficos, es decir, un electrocardiograma, como estudio también inicial en este tipo de pacientes, podemos encontrar varias cosas interesantes. Podemos encontrar arritmias, a veces la arritmia como causa de la alteración del estado de conciencia o con alteraciones en la conducción secundarias al consumo de toxinas. Podemos encontrar características de cardiopatías estructurales subyacentes en pacientes que tal vez cursan con choque cardiogénico de novo o algo parecido, y eso es lo que causa de forma secundaria la alteración del estado de conciencia. O también podemos encontrar algo que muchas veces no es considerado, que son los signos electrocardiográficos de la hipertensión endocraniana. Entonces podemos encontrar cambios en el segmento ST, elevaciones del segmento ST, ondas T aplanadas o invertidas, ondas U prominentes y prolongaciones del intervalo QT. Entonces siempre cuando tengamos este tipo de hallazgos no debemos pensar directamente en algo cardíaco, definitivamente debemos evaluarlo y considerarlo, pero también debemos considerar la posibilidad de una hipertensión endocraniana secundaria a alguna otra cosa, una hemorragia intracraneal súbita o masas, lesiones ocupantes de espacio en crecimiento, abscesos cerebrales, etc. Con respecto a las neuroimágenes, en términos generales se recomiendan de forma definitiva cuando hay déficits neurológicos focales, cuando hay un antecedente de traumatismo cráneoencefálico, cuando la etiología no es clara o cuando hay una alteración persistente del estado de conciencia a pesar del tratamiento o resolución de la causa que sospechábamos inicialmente. Más sin embargo, como les mencionaba previamente en las recomendaciones de la Sociedad de Medicina Familiar de Estados Unidos, la recomendación es que se considere tomar desde el principio independientemente de todos estos hallazgos. Recordemos también que si bien la modalidad inicial es el TARAC de cráneo simple sin contraste, puede ser falsamente negativo en enfermedad cerebrovascular temprana o enfermedad cerebrovascular del tronco cerebral o de la región talámica. En ese tipo de casos debemos de preferir la utilización de resonancia magnética. También podemos encontrar falsamente negativo el TAC en contexto de oclusión de la arteria basilar, que son SB pontinos, síndrome de encefalopatía posterior reversible o trombosis del seno cavernoso cerebral. Y las imágenes avanzadas debemos solicitarlas de acuerdo a la sospecha clínica. Puede ser resonancia magnética, puede ser angiotomografía u otro tipo de estudios, pero preferiblemente debemos solicitarlo de acuerdo a la sospecha porque son estudios de mucho mayor costo para el sistema de salud. Aquí tenemos una plantilla general de lo que deberíamos de revisar en los pacientes con alteraciones del estado de conciencia en términos generales. Esto simplemente nos sirve como una lista de lo que tenemos que hacer para que no se nos pase nada y podamos hacer todo de forma organizada y secuencial. Esta plantilla pueden tomarle foto, imprimirla, tenerla en un drive que les sirva para recordar todo lo que tienen que hacer en ese grupo de pacientes en el servicio de urgencias. Eso sería todo. Muchas gracias.